Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy con la honradora presencia de una destacada figura de nuestro país, como lo es el embajador don Reinaldo Espinal. Con él vamos a conversar sobre distintos tópicos del acontecer político, económico, social y, por qué no, diplomático. Tenemos en nuestro poder varios ejemplares del periódico Camino, del cual él es un magnífico colaborador, un columnista fijo. Y tenemos aquí un artículo de él, parte primera, la Iglesia Dominicana perseguida por la agonizante dictadura de Rafael Trujillo. De igual manera tiene otro titulado Almas habitantes, palabras sueltas, almas habitantes. Bueno, esto es de otra persona, pero tenemos del mismo autor, del señor Reinaldo Espinal, la grandeza de ser agradecidos. Qué titular más hermoso este. La grandeza de ser agradecidos. Nosotros siempre hemos dicho que la traición, la ingratitud y la indiscreción son trillizas. La indiscreción, la traición y la ingratitud. Yo no creo en lo más mínimo en aquellos seres, en aquellas personas que son ingratas, de manera que él ha hecho un trabajo que debemos leerlo todos. Esto fue el domingo 19 de agosto en el periódico Camino de la Iglesia Católica, la grandeza de ser agradecido. Le prometo a él pues leer estos trabajos porque realmente vale la pena que así lo hagamos. Urge superar en la enseñanza de urbanidad y buenas maneras. Dios mío, qué buen titular. Urge recuperar la enseñanza en urbanidad y buenas maneras. ¿Qué falta? Mis quejas permanentes. ¿Qué falta hace la urbanidad? ¿Y qué falta nos hace a nosotros, a los dominicanos fundamentalmente? La moral y cívica. De manera que quiero felicitar sinceramente a nuestro invitado de hoy por estos trabajos que nos ha traído aquí y queremos felicitarlo. Le prometo leerlo detenidamente, pues creo que es mucho lo que podemos sacar de estos trabajos. Si queremos nosotros pues decir que es positiva la información de que la Academia confirma se talan 70% bosques en cuenca del río Mulito, esto es en el sur del país. De igual manera, el Consejo Nacional de Drogas rechaza la legalización del consumo de drogas. Yo quiero felicitar de la manera más sincera a Rafael Guerrero Peralta, que es el presidente del Consejo Nacional de Drogas, porque él sí sabe de lo que es la droga. Él fue el primer director que tuvo la Dirección Nacional de Control de Drogas, y yo recuerdo el gran trabajo que hizo este gran hombre público, este gran policía, era coronel de la policía cuando fue director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esto fue allá por el año 1988 y fue el primero que le tocó la honra de aplicar la ley 5088. Advierten de peligro de división en el Partido de la Liberación Dominicana. Esto lo ha dicho nada más y nada menos que el ex vicepresidente de la República, don Rafael Alburquerque, una de las grandes autoridades políticas de República Dominicana, 2 veces ex vicepresidente de la República y uno de los principales dominicanos que conoce todo lo concerniente a las leyes laborales. Ve necesario, niños, estudien la Constitución de la República. Siempre lo hemos dicho, que la Constitución debe comenzar en el hogar y desde el hogar a la escuela, porque de lo contrario nunca vamos a tener una sociedad conocedora de lo que es la Carta Magna, la Constitución de la República. Estados Unidos pide a Corea que se mantenga en calma. Bueno, un titular que no sabemos por qué lo ha dicho. Y otro titular que tiene que ver con los Estados Unidos también. Los Estados Unidos y el presidente Trump pide a la Corte de la Haya no intervenir en caso de Irán. La situación internacional también pues sigue caldeada en estos momentos y algo que tiene que ver muy mucho con el arte dominicano, rinden homenaje al barítono Eduardo Vito.
Los dominicanos, en su mayoría, desconocen quién fue Eduardo Brito, el gran cantante dominicano que paseó por casi todo el mundo el nombre de República Dominicana. Y ni hablar su voz, su estilo, que lo llevó a la grandeza que es hoy para República Dominicana. Eduardo Brito. Pausamos, amigos, de nuevo por unos cuantos segundos para iniciar formalmente El Pueblo Cuestiona con la honradora presencia de nuestro invitado especial de hoy, el embajador Reinaldo Espinal. Pausamos. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona hoy con la honradora presencia de una recia figura de nuestro país, como lo es el señor don Reinaldo Espinal, una figura conocida, querida y respetada. Yo me honro con su amistad. Es un hombre con don de gente excepcional, hombre que se da a respetar simplemente al abrir sus labios y dirigirse a los demás. Fíjese, República Dominicana, faltaban dos embajadores, y justamente ya llegaron casi juntos los dos. El embajador de China llegó hace unos días, presentó sus cartas credenciales, y también llegó la embajadora norteamericana, República Dominicana, llegó hace, diríamos, horas prácticamente. Quisiéramos nosotros que usted nos diera su opinión sobre la llegada de estos dos embajadores a República Dominicana, que va a fortalecer las relaciones entre ambos pueblos, o entre los tres pueblos, en este caso República Dominicana y China, y República Dominicana y los Estados Unidos. Muchas gracias, don Ercilio. Lo primero que quiero, como es natural, es darle las gracias por su gentil invitación. Recuerde que este programa es suyo. Muchas gracias. Así lo siento y sé que lo siente parte importante del pueblo dominicano, al que usted le ha dado lo mejor de sus esfuerzos, de sus talentos y de su servicio. Y, gracias. Por supuesto, saludar a todo el pueblo dominicano que le sigue a través de este importante programa. En atención a su pregunta, don Ercilio, como usted bien sabe, para nosotros las relaciones con los Estados Unidos tendrán siempre una gravitación especial porque por lo que se llama el imperativo geopolítico, es decir, usted no decide geográficamente ni políticamente dónde va a estar normalmente ubicado, más bien, es decir, en términos del imperativo geopolítico, es decir, usted está situado en una órbita, ¿verdad?, geopolítica, y en esa órbita geopolítica usted tiene que conducir sus relaciones. En el caso de nuestro, esas relaciones siempre digamos, no han tenido un camino rectilíneo, porque nosotros con Estados Unidos hemos tenido también momentos muy amargos, dos intervenciones militares, pero realmente no podemos negar que dos o tres, porque no podemos olvidar la de 1904 también. Bueno, esa siempre, al menos los historiadores hemos considerado, claro está, que en ese momento ahí, como se dice, en Villa Duarte, sí, en Villa Duarte, estaban anclados los surtos, los barcos. Era el momento de la famosa diplomacia del dólar, donde se quería combinar cobrando deuda externa a base de presión militar. Claro. Y evidentemente pudiera ser considerada también como una intervención, como lo fueron muchas otras. El caso está en que, de todas maneras, hay unos temas que son de carácter estratégico que habrán de pautar y determinar las relaciones nuestras con los Estados Unidos. Le pongo por caso un ejemplo. Nosotros tenemos prácticamente ya 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos. 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos. Era 1,5 millones, pero esa cifra hasta hace poco no estaba del todo sincerizada. De manera que nosotros podemos estar hablando fácilmente de casi 2 millones de dominicanos viviendo allí. Eso ya de por sí pauta una relación, porque, es decir, determina desde las remesas, desde el intercambio migratorio, de todo el tema de la protección de los dominicanos en el exterior, que es una de las funciones capitales de toda función consular. Que la mayoría de los dominicanos ignoramos cuánto ascienden las remesas que envían los dominicanos desde el exterior, especialmente desde los Estados Unidos.
El dominicano, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con aquello de dominicanos ausentes, porque si hay alguien que tiene presente a su lar nativo, o sea, República Dominicana, es el dominicano que tiene que emigrar por cuestiones económicas. Qué importante eso que usted plantea, y me acuerdo de esa evocación que usted hace, porque precisamente estando el actual ministro de Educación, ex canciller, Andrés Navarro, en un encuentro en España. Gran canciller y gran ministro de Educación, y gran ser humano. Y gran ser humano, sobre todas las cosas. Y estando él... Con gran don de gente. Exactamente, y una gran calidad. Parecen gemelos ustedes en eso. Bueno, yo creo que en eso la formación en valores, tanto humanos como cristianos, yo creo que eso pauta. Claro. Para siempre, define el carácter de la persona. Y el caso que cuando se estaba en la gestación del Instituto de los Dominicanos en el Exterior, el INDEX, cuando se promovía en España, un dominicano se levanta y dice lo mismo que usted expresa. Yo no sé por qué nos denominan a nosotros dominicanos ausentes cuando estamos más presentes que muchos dominicanos que están aquí. Yo diría, y mi discurso siempre, perdón, mi posición siempre ha sido de que el dominicano que está en el exterior tiene más presente a República Dominicana, su lar nativo, esta tierra que nos regala Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco Rosario Sánchez, y ni hablar de los restauradores. Nunca ha dejado de pensar en su lar nativo. Así es. Está pendiente a su familiar, al terruño donde nació. Por eso lo vemos construyendo su casa en el lugar donde nació. Así es. Y la tiene presente su patria en la gastronomía, la tiene presente en la música, tiene presente en todo lo que hace. En todo. Y realmente, no solamente en los Estados Unidos, hay dominicanos, muchos dominicanos en Europa, hay muchísimos dominicanos en todas partes del mundo. Y realmente siempre identificado con las raíces. Lo que nosotros abogamos siempre es que ese fomento de la identidad se preserve en las generaciones que continúan. Claro. Para que no se rompa ese vínculo generacional, sobre todo después de la tercera generación, o sea, la segunda o tercera generación. Sí. Hay que trabajar muy fuerte con eso, ¿verdad?, para que se preserve y se mantenga la identidad. Pero por todas esas razones ya expuestas, nosotros tenemos con Estados Unidos una relación muy especial en términos comerciales y económicos, usted sabe lo que eso significa. Claro. También en términos de lo que es, digamos así, la seguridad en la región, porque todo este tema que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, con todo el tema del delito transnacional, nos obliga a coordinar relaciones. Y eso hay que tenerlo muy presente porque, y esto que le expreso, se lo expreso a usted incluso con una gran preocupación como diplomático y como modesto estudioso de los temas internacionales. Yo creo que al mundo no le conviene, cuando hay naciones que, siendo fuertes, siendo poderosas, optan por el aislacionismo o optan por el unilateralismo. Claro. Aislacionismo fue lo que estuvo Estados Unidos antes de su entrada en la Primera Guerra Mundial. Pero unilateralismo es el caso, por ejemplo, de la guerra de Irak. Querer imponerle al mundo una decisión, que no necesariamente es la decisión que más le conviene al mundo, sino la decisión que le puede convenir o que usted entiende que le conviene personalmente en un momento dado. Es verdad que existe lo que se llama el interés nacional y que se busca el interés nacional, pero debe buscarse siempre la conjunción del interés nacional con lo que es de alguna manera la búsqueda del bien común de la comunidad internacional. Y en ese tema hay serias preocupaciones, sobre todo en la gestión actual de los Estados Unidos, porque evidentemente se sale de los acuerdos de París, que sustituyen a los acuerdos de Kioto en materia de medio ambiente, de reglas de medio ambiente. Ya se está amenazando con la salida de la Organización Mundial del Comercio, ya se está amenazando, bueno, se ha salido de la UNESCO, se ha salido, es decir, del multilateralismo, y eso no es bueno para el mundo, porque si algo, para bien o para mal, vamos a decir que para bien, ha ayudado a que en el mundo no se produzca una nueva guerra mundial, al menos en los términos en que lo vimos en la Segunda Guerra Mundial,
es porque existe un árbitro que con todas sus falencias o todas sus deficiencias está ahí, que se llama la Organización de las Naciones Unidas. Claro, claro. Que es la expresión de la voluntad de las naciones, así como fue la Sociedad de Naciones, antes con que penosamente fracasó en los años 30, ya comenzó a fracasar porque los países miembros volvieron a optar por políticas unilateralistas y políticas nacionalistas, ultranacionalistas, que no fomentaron ¿verdad?, el multilateralismo. Y hay que consignar para aquellas personas que lo ignoran de que las Naciones Unidas están compuestas por cerca de 94 naciones que forman las Naciones Unidas, que a su vez tienen un organismo que se llama Consejo de Seguridad. Que en la región, digamos, es la como se llamamos los internacionalistas, es el órgano de vocación universal más grande. Claro. Tenemos entonces los órganos de vocación regional, como la OEA. Exactamente, la OEA, en este caso para nosotros, que también con la que hemos tenido también una relación muy, muy compleja, pero sigue siendo una relación entonces importante. Y por eso nosotros lo que abogamos con la llegada de una nueva jefa de misión, un nuevo jefe de misión de los Estados Unidos, que ese jefe de misión, evidentemente, respetuoso, vamos a decir, de la autodeterminación de los pueblos dominicanos, procure fortalecer los vínculos de trabajo y de colaboración bilaterales con la República Dominicana, y de alguna manera acogiéndose a los preceptos de la Convención de Viena, que regula ¿verdad?, la acción diplomática, pueda, en el marco del ejercicio de sus funciones, poder digamos, tener una relación fructífera con el gobierno y con el pueblo dominicano. Y que además hay que decirlo, hay que recalcar en esto de que la República Dominicana, o los dominicanos todos, pues respetamos y admiramos a ese gran país, a ese gran pueblo, como son los Estados Unidos. Así es. Ahora, en algunos momentos, en su política internacional, pues no han actuado correctamente en lo que respecta a República Dominicana. Exactamente, y esa no necesariamente ha sido la expresión del pueblo norteamericano. Claro, no, sino de jamás, su gobierno. De determinados gobiernos. De determinados gobiernos y determinados sectores. Sí. Exactamente, incluso muchas veces en pugna, porque recuérdese usted que en la Guerra Fría existía muchas veces pugna entre el Pentágono y la CIA y el Departamento de Estado. Claro. Es decir, no siempre había armonía en la toma de decisiones. Claro. Entonces, eso es así. Es como decía Juan Pablo Duarte de Haití. Duarte decía: yo admiro al pueblo haitiano cuando, luchando contra un poder más fuerte, se refería a Francia, ¿verdad?, conquista su libertad, siendo la primera nación negra que se libera del blanco, de la esclavitud. Sí. Eso, ¿verdad? Eso lo dijo Juan Pablo Duarte. Claro. Ahora, él mismo, ¿verdad?, entendió que nosotros teníamos que ser libres y autodeterminarnos. Claro. En ese momento de Haití. ¿Verdad? Y en ese sentido, es decir, eso no significa en ningún momento de disminuir la admiración o el respeto que uno le pueda tener a un pueblo. Claro. Y nos dejó varias cosas. Por ejemplo, Duarte dijo: mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Y lo decía porque él sabía muy bien que ya, aún en el mismo fragor de la Guerra de Restauración, como había ocurrido ya antes de la proclamación de la independencia, habían malos dominicanos que estaban negociando con la independencia. Sí, claro que sí. No creían en la independencia. No lo creían. No creían. El ejemplo mejor que tenemos de eso es el Plan Levasseur de 1843, donde estaba Buenaventura Báez negociando con los franceses la independencia dominicana. Es decir, Duarte, como decía Juan Bosch en un momento, su grandeza fue que en un país pequeño, limitado, con muchas carencias, entendió que ese pueblo pequeño y limitado, aunque fuera la lucha de David contra Goliat, podía autodeterminarse. Bueno, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial, que lo es el embajador Reinaldo Espinal. Pausamos.
Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, con la honradora presencia del embajador don Reinaldo Espinal. Hay un tema que yo quisiera su opinión, o quisiéramos su opinión al respecto, como es el caso de las relaciones dominico-china, que recientemente pues se establecieron. Su opinión al respecto, en qué beneficiarán estas relaciones a República Dominicana y por qué no decirlo a China también, porque nadie da nada por nada, por algo siempre. Así es. Después de 77 años de fructíferas relaciones con Taiwán, Exacto. El gobierno y el jefe del Estado, que es el que conduce la política exterior, ¿verdad? Conforme el mandato constitucional, decidió suspender relaciones con Taiwán y ¿verdad? Y iniciar relaciones diplomáticas formales con China continental. Cabe decir que nosotros teníamos relaciones con China continental, pero no tenían estatus de relación diplomática. Exacto. Eran relaciones comerciales, ¿verdad? Y por eso había una oficina comercial de China. Tanto en China nuestra como acá, como nuestra allá. Exacto. Sí, y relaciones de esa naturaleza. Que siempre se pensó, y escúcheme que le interrumpa, que la señora Rosa N.G. iba a ser la embajadora nuestra en China. Normalmente no se estila que quienes hayan ocupado la función de dirigir las oficinas comerciales sean los que asuman la jefatura de misión. Esa ha sido una práctica. No, yo decía esto, o decíamos esto, porque tal vez sea ella una de las más conocedoras de la situación de doña China. Rosa N.G. Sí, es una gran conocedora. Pero en esa práctica, por eso ve usted que tampoco la encargada de la oficina comercial china ha quedado como jefe de misión. Exacto, fue reemplazada. Es decir, y en eso, pues, de alguna forma ha habido reciprocidad entre ambos países. Se han designado embajadores nuevos en el marco de la práctica, pero sin negar en ningún momento las capacidades, por ejemplo, que adornan a doña Rosa, quien todos le reconocemos, además de su gran calidad humana, su gran conocimiento, ¿verdad? de esas relaciones. En lo que concierne a las perspectivas de esas relaciones, como de cualquier otra relación que inicia, es natural que siempre se forma sobre la base de intereses mutuos que ambas partes pueden tener. A nosotros, yo creo que si realmente esto se trabaja con la debida presteza, con el debido rigor, yo creo que habrán elementos muy importantes que tendrán que ver con la inversión, que tendrán que ver con el turismo, en el sentido de que usted sabe que estamos hablando de una nación de 1.300 millones de habitantes, donde se va desarrollando digamos, una clase media y un ascendente crecimiento. Eso evidentemente tendrá necesariamente que impactar el tema de la inversión, tendrá que impactar el tema del flujo turístico, tendrá que impactar el tema del intercambio científico, comercial, y yo creo que si esto se trabaja debidamente, pues el pueblo dominicano y el Estado dominicano, ¿verdad?, serán lo suficientemente inteligentes como para sacar el debido provecho a esta relación. Evidentemente, China es natural que anda buscando fortalecer sus espacios de incidencia geopolítica en el mundo, no solamente en América Latina, y tiene unos intereses estratégicos bien definidos, no solamente en la región, sino en el mundo, que tienen que ver con asegurar, evidentemente también desde la seguridad alimentaria, desde el posicionamiento estratégico en materia, digamos, de la logística de intercambio comercial. Por eso tiene tanto interés, por ejemplo, en el tema de los puertos, de la inversión en los puertos, de la inversión, ¿verdad?, en todos aquellos elementos que contribuyan a fortalecer el intercambio comercial. Y en ese sentido, bueno, pues es de entenderse que habrá de ser una relación mutuamente beneficiosa, pero evidentemente siempre en estas cosas hay que ir con la debida prudencia. Claro. Hay que esperar cómo van a comenzar a marchar los acontecimientos. Yo creo que ya el primer paso
formal e importante se ha dado con la designación de embajadores, tanto jefe de misión dominicano en China, que es el embajador Bruni Garavito, un querido amigo y compañero que fue mío en el seminario, muy apreciado. Así. Le tengo un cariño muy especial y me constan de sus credenciales, sus condiciones, y no tengo la menor duda de que así como lo hizo como jefe de misión en Colombia o en Canadá, pues va a asumir con la entereza, el compromiso y digamos el profesionalismo. Aunque hay que señalar, señor embajador, también de que a los Estados Unidos no le cayó muy bien, de que República Dominicana pues estableciera relaciones con China. Bueno, es natural porque de alguna manera, por la, digamos, tensiones que están surgiendo en el marco de las relaciones con China, y muy especialmente por todo este tema que ahora sobre todo se ha planteado en la gestión del presidente Trump de la guerra comercial, ¿verdad? Y todo este tema, pues es natural que en la órbita de incidencia geopolítica de los Estados Unidos, como fue antes con Europa y la doctrina Monroe, ellos vean con preocupación cualquier potencia ascendente que tenga incidencia en la región, porque de alguna manera es como decir, estás en nuestra terra nostra, ¿verdad? Está en nuestra órbita geopolítica, pero hay que entender que tampoco las relaciones internacionales ni las relaciones diplomáticas están congeladas, en el sentido de que no estamos viviendo ya la época de la Guerra Fría. Claro. El perfil de lo que los internacionalistas estudian o vamos estudiando indica que para el 2030 ya, muy probablemente China estará digamos, en una posición prácticamente muy próxima o de igualdad a lo que es de alguna manera Estados Unidos, y para el 2050 la India. De manera que las relaciones internacionales no son estáticas, son dinámicas. El mundo vivió esa bipolaridad, Rusia, digamos, Unión Soviética, Estados Unidos, pero después de eso lo que ha habido es una especie de redistribución del poder mundial. De manera que no podemos decir que ya estamos viviendo la era en que alguien podía de una manera unilateral imponerle al mundo las decisiones. El poder del mundo se ha ido diversificando y en esa misma medida los países han ido también redefiniendo sus relaciones. Eso no está mal, porque a fin de cuentas no hay un dictum, no hay un dictamen que diga que un país tiene que matrimoniarse por toda la vida con alguien, no. Es decir, en el sentido de que el poder no es algo que nadie tenga cautivo o secuestrado. Estados Unidos, y eso es lo importante que uno aboga, que Estados Unidos y la gestión actual pueda comprender que al mundo le va mejor cuando el poder está mejor distribuido y cuando mejor compartido. Y cuando no se quiere de alguna manera o se pretende de manera unilateral imponerle al mundo lo que el mundo debe ser, pero tampoco le va bien al mundo ni le va bien a quien lo haga, queriendo sustraerse de la responsabilidad que conlleva participar en las decisiones multilaterales. Porque dígame usted, ¿cómo usted se sustrae ahora a la problemática del medio ambiente? Claro. ¿Cómo usted se sustrae a la problemática del terrorismo? ¿Cómo usted se sustrae a la problemática del delito transnacional? Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico, todo eso supone una inteligencia capaz de coordinar acciones que van más allá del interés unilateral. Y que ningún país de los que forman las Naciones Unidas está en capacidad de hacerle frente solo a todos estos males que usted acaba de señalar. Tiene que ser mancomunado. Por eso es que los internacionalistas convencidos abogamos por el multilateralismo, porque es la forma de poder promover el interés colectivo, es decir, sin menoscabo del interés personal, porque a fin de cuentas esta es una jugada incorrecta. Cuando usted cree que está defendiendo lo suyo, debilitando el interés de los demás, usted se está debilitando. Y además hay que señalar que nadie, absolutamente nadie, pensamos nosotros, quisiera volver a aquellos años de 1914, 1939, cuando estallaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y creemos nosotros que con unas Naciones Unidas fuertes, donde pueda en cierta medida, pues, dirigir, si no dirigir, por lo menos pautar
normas a seguir frente a cualquier conflicto que se pudiera presentar. Y que haya un árbitro. Y que haya un árbitro. Que haya un árbitro. Que en este caso serían las Naciones Unidas. Por eso le decía yo, ¿verdad?, al inicio del programa, que a pesar de los pesares y a pesar de que el mundo está convulso y tiene, digamos, sus problemas muy serios, no hemos tenido una confrontación global nuevamente. Y en eso, digamos, hay que reconocer que el papel de las Naciones Unidas ha sido un papel determinante, claro, más allá de las debilidades. Y tenemos que abogar porque el multilateralismo se fortalezca. Y hablando de Naciones Unidas, antes de irnos a la pausa, no queremos que se nos pase sin comentar la pérdida que tuvo el mundo con la muerte de Kofi Annan. Así es, es una gran pérdida. Era un hombre con una gran prudencia. Claro, un hombre de paz. Un hombre de paz, un hombre con un gran sentido, digamos, de lo que era el interés mundial. Y a pesar de que en algún momento su gestión se vio empañada por algunos casos que ocurrieron, sobre todo en Medio Oriente, no hay que negar el hecho de que sus aportes al mundo a través de ese gran servicio fueron realmente muy considerables. Y por eso es una pérdida siempre de lamentar, ¿verdad?, todos aquellos que creemos en la paz. Bueno, los que creemos en la paz, y nosotros sí creemos en la paz, por eso fuimos de los gestores, tanto el embajador Espinal como quien les habla, Ercilio Veloz, en la creación del movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, Modo Paz, que ya se ha ido extendiendo, ya está en formación también la filial de Puerto Rico, de Dominicanos y Dominicanas por la Paz, y también ya en la ciudad de New York. O sea, hemos estado en contacto con periodistas fundamentalmente para crear allí el grupo, y en New Jersey también, crear el grupo Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, porque creemos en la paz. No podemos pretender que haya tranquilidad en el mundo, que haya progreso en el mundo sin paz. Exactamente, y sobre todo por esa paz que comienza en el corazón de cada hombre y cada mujer, ¿verdad? Paz que tiene que ir al hogar. Eso es. Comenzar en el hogar. Eso es, en el hogar, primero en el corazón humano, ¿verdad?, en el hogar, y después ya traducirse, ¿verdad?, en todo lo que es la convivencia social. En el entorno donde vive, en la provincia, el sector donde vive, y luego a nivel nacional. Eso es. Buscamos paz nacional, buscamos tranquilidad nacional, y para eso todos los dominicanos de buena voluntad deben hacer de una manera, no es que pertenezcan al movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, pero hacer algo por la paz. Así es. Hacer algo por la paz. Usted y yo estamos obligados a hacer algo por la paz. Usted lo puede hacer. No importa la posición social, económica, política, religiosa. Usted puede hacer algo por la paz. En la forma de usted, de su comportamiento en el hogar, en el entorno, en su provincia, en el país, usted le está prestando un gran servicio a su país que lo vio nacer. De manera que todos vamos a trabajar por la paz mundial al final. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos. Continuamos, amigos. El pueblo cuestiona hoy con la honradora presencia de una destacada figura como lo es el señor Reinaldo Espinal. Lo quiero, lo respeto y lo admiro por todas sus condiciones, por todas sus prendas morales, pero sobre todo por su don de gente. Un hombre que sabe lo que es la delicadeza para con los demás, cómo se debe tratar a un ser humano. Fíjese, quisiéramos o no quisiéramos que el programa terminara sin que usted nos hablara de algo que nos atañe a todos, que usted tuvo que estudiar, que tuvo que conocer, que yo también, la moral y cívica. ¿Por qué se ha perdido la moral y cívica? ¿Por qué en las escuelas se dejó de dar la moral y cívica? ¿Por qué la diferencia entre los estudiantes de ayer y los estudiantes de hoy en lo que respecta al comportamiento? Ese es un tema, don Ercilio, de altísima importancia. Y yo le agradezco que a pesar de lo limitado del tiempo de su programa, siempre le dedica un espacio, claro, a reflexionar sobre este tema.
¿Qué ha pasado? El diagnóstico sería, para poder hacerlo a profundidad, ¿verdad? Necesitaríamos un programa, solo un programa. Pero lo podemos hacer, ¿eh? Pero lo vamos a hacer. De todas maneras, mire, yo creo que para cualquier labor, cualquier acción humana, se requiere realmente preparación. Y lo que ha pasado es, a mi humilde criterio, que esta misma vorágine del capitalismo ha ido llevando a que el ser humano se vaya concentrando en atender, y esto quizás de alguna manera ha impactado también el tema de la educación, se haya concentrado en priorizar lo que se llama el hacer sobre el ser. El hacer sobre el ser. Hay dos condiciones, decía un gran maestro español del protocolo, de la urbanidad, de las buenas maneras, el maestro Urbina decía: saber ser, saber estar y saber funcionar es saber vivir. Saber ser, saber estar y saber funcionar es saber vivir. No creo, y eso es un desafío que yo lo asumo y que lo asume el ministro actual, que lo ha dicho públicamente, y yo también lo he dicho y lo hemos dicho, lo que creemos en la educación integral, que hay que pensar seriamente en cuál es el ser humano que queremos formar. ¿Qué ser humano queremos formar, don Hercilio? ¿Un ser humano que solamente se convierta en un engranaje del mercado? ¿Un ente dedicado solamente a producir? ¿O un ser humano capaz de cultivar los mejores valores del espíritu? ¿Un ser humano capaz de relacionarse con los demás de forma armónica, de forma respetuosa? Y un ser humano capaz de aportar a su sociedad en la construcción de lo mejor. Ese ser humano integral que piense, claro está, en su autoestima, pero que piense en la familia, que piense en la sociedad, que piense en el medio ambiente. Que piense en el servicio a los demás. Piense en el servicio a los demás. Al prójimo. Al prójimo. Que entienda que su realización plena no va a ser posible sin una relación fructífera con los demás, en servir y dar a los demás. Si no trabajamos con esa dimensión del ser humano, lamentablemente vamos a tener una sociedad y una educación mutilada. Y por eso que usted está tocando, toca una de las grandes preocupaciones de hoy en todos los currículums del mundo: cómo formar ciudadanos cabales. Ciudadanos cabales. Para eso es de obligatoriedad que tenemos que volver a la educación, a la moral y cívica. Ahora se le llama educación en ciudadanía. No importa ya, digamos que este debate tal vez no sea ahora el más pertinente de si tiene que ser una educación confesional o no confesional. No creo que ya ese debate sea tal vez el más determinante, pero sí, en sociedades plurales y complejas como la que tenemos, necesitamos un código de valores en base al cual nos vamos a conducir y nos vamos a... Sobre todo porque siendo la familia la primera célula de la sociedad, debe preocuparnos a todos cómo se ha ido degradando, cómo se ha ido destruyendo la familia. Claro, comenzando porque... Alguien dijo, y un amigo suyo dijo, que ya no hay familia, sino gente en casa. O, de alguna manera, digamos, una casa que no es un hogar. Que no es un hogar. Gente en casa. Gente en casa. Gente en casa. Hogar es otra cosa. Exacto. Hogar es otra cosa. Ahora lo que hay que preguntarse es, ¿por qué vamos llegando ahí? Fíjese, hay una tragedia social. Y yo se lo digo así. Se lo digo en ese tono un tanto trágico, pero lo digo con toda la intencionalidad. Hasta con tristeza lo dice. Y con tristeza. Don Hercilio,
si usted lo sabe igual que yo, porque es una persona de vocación y de servicio, y le corresponde diariamente ayudar y asistir a muchas personas. Cuando usted va a la emergencia de cualquier hospital, se encuentra usted con la tragedia de que la mayoría son madres adolescentes. Sí. Muchachas es una tragedia nacional. Es una tragedia nacional. Si alguien no quiere ver en eso una tragedia social, está cegado. Porque estos son los que están formando hogares, don Hercilio. Claro. Dígame usted. Niños criando niños. ¿Con qué condiciones éticas, psicológicas, morales? Físicas. Fisiológicas. Están dotados de qué instrumental para poder formar. Ahí está el deterioro de la familia. Anda, por favor. Ahí está claro, la destrucción de la familia. Claro, en ese. Y eso es un asunto que hay que ponerle atención en la política pública, porque es que de ahí depende todo lo demás. Bueno, decía alguien, Ortega y Gasset, para aquellos que no lo saben, porque la mayoría no sabemos lo que es vivir. Vivir es saber convivir con los demás. Así es. Vivir es saber convivir con los demás. Y para usted poner en práctica eso, usted tiene que respetar a todo el mundo, sin excepción. Respetar a todo el mundo si usted quiere respeto para usted. Muchos queremos que nos respeten, pero no respetamos a los demás. Y no importa que sea gobernantes, que sea gobernado, no importa la posición social, económica, política, usted debe respetar a todo el mundo, desde el más humilde hasta el más encumbrado ciudadano. Y así pudiéramos empezar a tener una sociedad respetada, admirada, más armónica, cultivadora de los grandes valores, que es lo que le está haciendo falta a nuestro país. Así es. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia una recia figura, como lo es el licenciado Reinaldo Espinal, una figura que yo quiero respeto, admiro, por muchas condiciones, pero sobre todo por su don de gente, algo que hace tanta falta en nuestro país. Será pues hasta la próxima. Y para aquellas personas que quieran sintonizar este programa en el exterior, El Pueblo Cuestiona, 1969. Ahí está, lo está viendo, lo está escuchando en YouTube. Hasta la próxima, amigos.